Hablemos acerca de las ISAPRES, porque hay expertos que solicitaron a la Superintendencia de Salud celeridad en determinar cómo se aplicará el fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores. El gobierno sostuvo que está trabajando en estrategias para fortalecer el sistema público de salud ante un eventual colapso de las aseguradoras privadas. Carla Padilla, muy buenos días. Hola, Carla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, luego de que en noviembre del año pasado la Corte Suprema acogiera recursos de protección presentados por afiliados y afiliadas y ordenara a las ISAPRES regirse por la tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud en 2019, el sistema privado se declaró al borde de la quiebra. La semana pasada la Asociación de ISAPRES emitió un comunicado acusando falta de celeridad por parte de la Superintendencia de Salud en determinar finalmente cómo se implementará esta resolución y por lo tanto llamó al gobierno a acelerar este proceso. Además, advirtió que la decisión que tome el regulador determinará el futuro de las aseguradoras. El superintendente de Salud, Víctor Torres, respondió a las acusaciones del gremio e indicó que el silencio no significa que el regulador esté dejando caer a las ISAPRES. Sin embargo, expertos sostienen que el Ejecutivo debe acelerar este proceso, ya que las aseguradoras podrían colapsar antes de junio. Así lo señaló el ex superintendente de Salud durante el gobierno de Patricio Aylwin, Héctor Sánchez. Si no hay urgencia, podría producirse de que la crisis reviente antes de que tenga respuesta. Y esa situación puede ser muy dramática para los beneficiarios. Yo creo que aquí lo que hay que cuidar son los millones de personas que están en el sistema y que en definitiva caerían en una situación de falencia brutal si es que no se resuelve el problema oportunamente. La semana pasada, la Asociación de Clínicas Privadas, que agrupa a 40 de los principales prestadores privados de salud, envió una carta al presidente Gabriel Boric, esto para solicitarle medidas urgentes que contengan un eventual colapso de las ISAPRES, y también pidió al mandatario Gabriel Boric una reunión para exponer sobre la situación del sector. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida, indicó que las aseguradoras mantienen una deuda superior a los 567.000 millones de pesos hasta noviembre de 2022. No podemos continuar con una permanente amenaza a nuestro funcionamiento, que hoy se expresa en un eventual colapso del sistema de ISAPRES. Ello tiene consecuencias muy negativas e importantes para los más de 10 millones de personas que atendemos anualmente, tanto del sistema de ISAPRE como de FONASA. Hoy en día, la situación de pagos es crítica, alcanzando niveles de deuda que se vuelven insostenibles. Estimamos una deuda aproximadamente superior a los 567.000 millones a noviembre del año 22. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, indicó que el gobierno está trabajando en estrategias para fortalecer FONASA ante alguna eventualidad por parte de las ISAPRES y reiteró hace algunos días que velará por seguir con el sistema de salud público y también con el sistema de salud privado. Nosotros como autoridad y justamente el superintendente de salud tiene que evaluar la forma en que da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que es lo que la Asociación de ISAPRES ve como una amenaza a su estabilidad financiera. También he mencionado que nosotros como autoridad somos prudentes y responsables y vamos a velar por la estabilidad del sistema completo. El ex superintendente de Salud de la segunda administración de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, sostuvo que el fortalecimiento del sistema público no es una solución viable para detener la crisis en el negocio de las ISAPRES. Acá hay que ser sincero, el gobierno ya ha dado muestra de que lo que va a hacer es precisamente fortalecer el seguro público para afrontar la gran cantidad de personas que eventualmente pueden quedar sin una ISAPRE, pero eso claramente no es una solución. Y los expertos lo dicen, no es la solución. Por lo tanto, hay que sentarse, reconocer que estamos en una situación terminal, que el gobierno no tiene el ánimo de avanzar en esto, en una transición. Según lo establecido por la Corte Suprema, la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta junio para determinar finalmente cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal sobre la tabla de factores en Nivaldo Catherine. Hay quienes sostienen, Carla, que más que ver si es que las ISAPRES o el sistema privado de salud van a quebrar o no, la pregunta es cuándo va a ser. Porque dan por hecho que eso efectivamente va a ser porque no alcanzan finalmente con el supremazo en la tabla de factores, etcétera, la opción que llevó a quienes pagaban más finalmente redujeran lo que pagaban porque finalmente era un sistema injusto y quienes pagaban menos no se les puede cobrar más, entonces no tienen, por decirlo muy en chileno, no tienen de dónde sacar más dinero para seguir manteniéndose. Sobre esa base entiendo yo que es lo acuciante que es para las empresas saber cuándo efectivamente van a llegar a esa condición, más que si es que van a llegar o no. Justamente, de hecho, la red privada de salud, las clínicas, por ejemplo, se financian un 60% por los pagos de las aseguradoras.
Claro. Bueno, y está toda la visión en relación a cómo estas empresas descomprimen finalmente la demanda de salud, no necesariamente atendiendo solo a las personas que están en ISAPRES, sino que también a quienes forman parte del Fondo Nacional de Salud, pero que no se pueden atender por alta demanda en la salud pública, en los CESFAM, los consultorios, sino que van también a algunas otras clínicas privadas, haciendo uso, por supuesto, del Fondo Nacional de Salud, pero que eventualmente, si es que quiebran, tampoco van a poder seguir existiendo. Justamente. Eso lo decía ayer la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, tomando en consideración que ella tiene a su cargo una comuna que efectivamente tiene los consultorios saturados, etcétera, como gran parte de Chile, pero que no es de las comunas más necesitadas necesariamente, valga la redundancia, pero ella de todas formas lo veía así de dramático. Sí, es complicado, Catherine, como tú decías, por ejemplo, con el aumento de licencias médicas, las atenciones de salud y todo el frenar el alza durante casi 2 años debido a la pandemia, las pérdidas han sido cercanas a los 300.000 millones de pesos. Claro. Pero deben las aseguradoras a las clínicas privadas 567.000 millones de pesos. Claro, que hay una serie de distorsiones también del mercado de las ISAPRES, porque varias de las ISAPRES son dueñas de las clínicas o tienen algún tipo de pertenencia también o de propiedad, más bien, cosas bastante raras del mercado de las ISAPRES que se dieron por años y que ahora sin duda también forman parte de por qué están en crisis. ¿Hay alguna recomendación para quienes forman parte del sistema de salud privado, por ejemplo, contratar seguros complementarios? Sabes que hasta el momento no hay ninguna recomendación, ¿No? Ni por parte del gobierno, ni por parte de expertos, solamente esperar. Ya. Que eso es lo más complejo, justamente la incertidumbre que ha causado toda esta situación. Claro, y todo el mundo se da cuenta, o sea, hay personas que no han podido seguir sus tratamientos, no hay reembolsos rápidos, casi creo que ninguna ISAPRES está haciendo los reembolsos instantáneos o inmediatos como se hacían antes, por lo menos un mes de espera. En fin, vamos a seguir atentos. Gracias, Carla. Buenos días. Hasta pronto.